Poca gente sabe, pero Albert Einstein dejó mucho más que fórmulas y teorías sobre el universo visible. En momentos de silencio, lejos de los reflectores de la ciencia tradicional, compartió visiones que tocaban lo invisible. En una de esas visiones, habló sobre lo que sucede con el alma después de la muerte. Dijo que la conciencia no se apaga, solo cambia de frecuencia. La muerte es solo un cambio de estado, no un fin, escribió, como si hubiera visto un mapa más allá del tiempo. Esta lectura fue mantenida en secreto por décadas, ignorada por científicos y silenciada por escépticos. Pero ahora, lo que él vio comienza a tener sentido. Una jornada que atraviesa planos sutiles, cada uno revelando una verdad más profunda. Él vio esto décadas antes de que la física cuántica siquiera sospechara que la conciencia podría existir fuera del cuerpo. Y todo comienza en el instante en que el corazón se detiene. En el segundo en que la vida física se termina, algo extraordinario sucede. Einstein describió que el alma siente un desprendimiento suave, como si estuviera saliendo de un capullo. No hay dolor, ni miedo, solo una expansión luminosa. En ese momento, según él, el alma ve el propio cuerpo desde fuera y comprende de inmediato que ya no es parte de aquel mundo denso. Él llamaba a esto primer portal, un punto de transición donde el tiempo pierde el sentido y la conciencia entra en un espacio donde pensamiento y realidad se funden. Es aquí donde muchas almas quedan atrapadas, sin comprender que murieron. Por eso, él decía que el autoconocimiento en vida prepara al alma para atravesar ese umbral con claridad. Si valoras este tipo de revelación, suscríbete al canal y dale me gusta. Eso nos ayuda a seguir difundiendo estos mensajes olvidados. Aquellos que atraviesan el primer portal entran en una dimensión de revisión. Einstein llamaba a este espacio cámara del reflejo. Allí, el alma revive momentos de la vida, no como recuerdos, sino como sentimientos puros. Todo lo que fue dicho, sentido y provocado en los otros retorna como una onda energética. No hay castigo, no hay un juez. Pero hay un espejo de conciencia donde el alma siente lo que hizo sentir a los otros. Para Einstein esto era más transformador que cualquier castigo divino. El alma no es juzgada, se ve a sí misma, escribió, y esta visión despierta un deseo profundo de evolución. Es en esta etapa donde muchas almas deciden reencarnar, no para pagar por errores, sino para aprender a amar con más profundidad. Esta es una de las claves olvidadas de la vida después de la muerte, según él. Después de la cámara del reflejo, Einstein vio un espacio que llamó zona del silencio. Un campo de energía donde no existen pensamientos, solo presencia. Él decía que este lugar era como flotar en el seno del universo. El alma, aquí, se purifica del ego, de las memorias, de los dolores e incluso de las creencias que cargó por vidas enteras. Es un momento de disolución suave, donde la conciencia reencuentra su estado original. Muchos místicos llamaron a este lugar mundo espiritual, pero para Einstein era solo una etapa de transición. Él creía que el alma es un campo energético que se adapta a las vibraciones del espacio donde entra, y esta zona silenciosa sería un punto neutro entre la encarnación y el retorno al origen. Un útero cósmico, donde el alma se acuerda de quién realmente es. Tras atravesar el silencio, el alma encuentra algo que Einstein describió con un término sorprendente: la biblioteca viva. Un campo de luz donde todo el conocimiento del universo está almacenado. Él decía que allí las almas pueden acceder a cualquier experiencia, cualquier recuerdo, cualquier pensamiento de cualquier ser, en cualquier tiempo. Es el lugar donde el pasado, el presente y el futuro coexisten como posibilidades. Para él, esta biblioteca no era una metáfora, sino una realidad energética accesible solo a conciencias en frecuencia elevada. El alma aprende, estudia y se prepara para el próximo ciclo. Algunas eligen retornar a la tierra, otras siguen para planos más sutiles. Cada decisión es tomada con lucidez, sin prisa, sin miedo, solo con propósito. Einstein creía que el destino del alma no era fijo, sino fluido.
Cada alma, según él, elige sus propios caminos con base en lo que necesita aprender. Pero hay algo que él dejó claro: ninguna alma está sola. Somos acompañados por inteligencias que nos aman y nos conocen, escribió. Espíritus guías, conciencias superiores o incluso partes de nosotros mismos en niveles más elevados. Él los llamaba compañeros de luz. Son estos seres que ayudan en la travesía, que acogen, orientan y muestran el próximo paso. Para Einstein, la idea de cielo e infierno era simbólica. Lo que existe son estados de conciencia, y cuanto más amor un alma cultivó en vida, más leve es su pasaje. El amor, decía él, es la única fuerza capaz de atravesar todos los mundos. En sus anotaciones más íntimas, Einstein escribió que muchos de los que temen a la muerte están, en realidad, desconectados de la propia esencia. Él decía que la muerte solo es aterradora cuando no comprendemos lo que somos más allá de la carne. Para él, el alma no era un concepto religioso, sino una continuidad de la conciencia. Cuando el cuerpo se deshace, lo que somos de verdad emerge con más claridad. Y entonces, según su visión, el alma inicia un proceso de reencuentro, primero con la verdad sobre sí misma, después con el todo. A cada plano atravesado, el alma va liberándose de las amarras del tiempo, de la culpa y de la ilusión. La muerte no es el fin, es el inicio de otro tipo de visión, escribió. Una visión sin ojos pero con total claridad. Para Einstein, despertar en vida es la mejor preparación para esta travesía. En algunos relatos confidenciales a amigos cercanos, Einstein compartió que tuvo una experiencia fuera del cuerpo durante una crisis de salud. Fue en ese estado alterado que él dijo haber visto los planos del alma. Él describió la sensación como una levedad imposible de ser descrita con palabras. En aquel momento, él sintió que había salido del tiempo y del espacio. Lo más impresionante, según él, fue percibir que había seres esperando por él, con un amor que sobrepasaba cualquier lazo humano, un amor antiguo, familiar, incondicional. Allí, él comprendió que ninguna alma está perdida, todas son guiadas, incluso cuando no lo perciben. Esta experiencia se convirtió en un punto de inflexión en su visión sobre la muerte. A partir de allí, él pasó a estudiar espiritualidad con más profundidad, incluso sin declararlo públicamente. Una de las revelaciones más osadas de Einstein fue afirmar que, después de la muerte, el alma no va directamente para un destino final. En cambio, ella pasa por estadios que él llamaba círculos de aprendizaje. Cada círculo representa un nivel de comprensión y vibración. No hay prisa, no hay castigo, solo la progresión natural de la conciencia rumbo a su origen. Él decía que la vida en la Tierra es solo uno de los innumerables círculos y que hay planos tan sutiles que palabras humanas no son suficientes para describirlos. Pero incluso en los niveles más elevados, el alma aún carga el deseo de aprender y de servir. Según él, este impulso de evolucionar es eterno, y es por eso que el proceso del alma continúa, vida tras vida, muerte tras muerte, hasta que ella se torne plenamente consciente de su naturaleza divina. Einstein también habló sobre el impacto de las emociones en la jornada post-muerte. Él decía que emociones densas como odio, envidia y culpa crean una especie de niebla alrededor del alma, dificultando su pasaje por los portales superiores. Ya sentimientos como gratitud, compasión y perdón funcionan como llaves que abren puertas invisibles. Según él, el estado emocional con que morimos influencia profundamente la primera etapa de la travesía. Por eso, él recomendaba que cada ser humano cultivase diariamente una mente clara y un corazón leve. El universo responde a la frecuencia de tu alma, no a tus palabras, escribió. Esta frase, encontrada en una carta privada, se tornó uno de los pilares espirituales más fuertes de su legado no oficial, un recordatorio de que la muerte comienza a ser decidida mucho antes de llegar. En sus últimos años, Einstein comenzó a estudiar culturas antiguas que hablaban sobre el más allá. Egipcios, tibetanos, hindúes. Él se impresionaba con la semejanza entre estas tradiciones y lo que él mismo había sentido en sus experiencias. Una vez,
Él escribió que el libro de los muertos de Egipto no era solo un mito, sino un manual simbólico de transición. Él vio paralelos entre los dioses egipcios y los estados mentales del alma. Para él, Anubis representaba la conciencia en busca de equilibrio, mientras Osiris simbolizaba la memoria sagrada. Creía que estos símbolos escondían verdades profundas, codificadas para los iniciados, y que en algún nivel los antiguos sabían de la jornada del alma con una precisión que hoy la ciencia comienza poco a poco a confirmar. Pero quizás la revelación más conmovedora de Einstein haya sido sobre el reencuentro. Él decía que todas las almas que se aman verdaderamente vuelven a encontrarse. No importa el tiempo, el plano o la distancia entre las encarnaciones. El amor genuino crea un vínculo eterno que atraviesa dimensiones. Si dos almas vibran en la misma frecuencia, ellas se encontrarán tarde o temprano en algún punto del universo, afirmó. Esta visión dio consuelo a muchos que lo oían. Él creía que nadie pierde a nadie para siempre. Las separaciones son solo temporales y cada reencuentro es un recordatorio de que el amor es la única realidad permanente. Fue con esta certeza que él enfrentó su propia muerte, sabiendo que no se estaba yendo, sino solo volviendo a casa. Al sumergirnos en las visiones de Einstein sobre la vida después de la muerte, es imposible ignorar la forma como él unía ciencia y espiritualidad con naturalidad. Él no veía conflicto entre las dos, sino una continuidad. Decía que la física moderna, especialmente la cuántica, estaba solo arañando la superficie de lo que llamaba campo unificado del alma. Para él, la conciencia era la fuerza organizadora por detrás de toda la materia, y por eso no podía ser destruida, solo transformada. Einstein creía que el alma, al morir, no se perdía, sino que se reconectaba a este campo mayor, y cada experiencia vivida en el plano físico alimentaba este campo con sabiduría. Era como si cada vida fuese una gota volviendo al océano del ser, y es en este océano que todo se encuentra: memoria, propósito y amor. Un aspecto poco conocido de sus reflexiones involucra los llamados archivos akáshicos. Inspirado por tradiciones orientales y místicos europeos, Einstein decía que el universo guardaba una memoria viva de todo lo que fue, es y será. Esa memoria, según él, no estaba fuera de nosotros, sino dentro de la propia alma. Durante el proceso post-muerte, el alma accede a estos registros como una forma de comprender sus ciclos y sus elecciones. Él afirmaba que estos archivos no son juzgadores, sino reveladores. Muestran con claridad lo que necesita ser transformado, no para condenar, sino para curar. Según él, muchas almas eligen sus próximos pasos basadas en las lecturas de estos registros, creando una ruta de aprendizaje continuo. La vida, entonces, deja de ser un azar y pasa a ser un proyecto del alma. Einstein también reflexionaba sobre los motivos de la reencarnación. Para él, el alma no vuelve por obligación o castigo, sino por deseo de expansión. Cada vida es un laboratorio donde el alma experimenta diferentes formas de amar, sufrir, crecer y perdonar, escribió. La elección de un nuevo cuerpo, de una nueva familia, de un nuevo tiempo histórico, todo es hecho con un propósito claro. Muchas veces, almas se reúnen en grupos para ayudarse unas a otras a cumplir este plan. Y aunque en la Tierra eso se manifieste en encuentros, conflictos o amores intensos, en el plano del alma todo es acordado con sabiduría. Según él, comprender eso cambia la forma como vivimos y nos relacionamos. Pasamos a ver al otro no como un azar, sino como un espejo de lo que necesitamos reconocer en nosotros mismos. Un detalle llamativo en las visiones de Einstein era su creencia de que incluso el sufrimiento tiene una razón espiritual. Él no romantizaba el dolor, pero decía que ella podía ser una gran maestra. Después de la muerte, el alma comprende los momentos de sufrimiento bajo una nueva óptica. Percibe que muchos de los desafíos enfrentados fueron oportunidades para desarrollar virtudes adormecidas: paciencia, empatía, fe, humildad.
Einstein veía el sufrimiento como un llamado del alma para despertar de su estado de distracción, y afirmaba que, muchas veces, aquello que más nos hirió fue lo que más nos aproximó de nuestra esencia. En el plano espiritual, todo gana otro sentido. Lo que parecía injusto o cruel en la Tierra se revela como una pieza necesaria de un gran mosaico de evolución. En una carta nunca publicada, encontrada entre sus manuscritos después de su muerte, Einstein escribió algo que impresionó hasta a los más escépticos. El espíritu humano no está preso a la Tierra. Él es visitante. Y cuando parte, lleva consigo más que recuerdos. Lleva conciencia. Esa frase sintetiza su visión de que la vida es solo una etapa de una jornada mucho mayor. El alma, según él, no pertenece a este mundo, sino que lo visita para cumplir etapas de un aprendizaje universal. Cuando comprendemos eso, el miedo de la muerte se disuelve, porque entendemos que nada de verdad se pierde, todo se transforma, se expande, se eleva. Y el amor vivido aquí continúa vibrando allá como una frecuencia eterna que conecta los mundos. Esta visión nos invita a vivir con más propósito y menos miedo. Incluso ante las limitaciones del lenguaje y de la resistencia de la comunidad científica de la época, Einstein se mantuvo fiel a sus experiencias internas. Él sabía que ni todo podría ser probado en laboratorio, pero eso no tornaba menos real lo que había sentido. Hay verdades que solo el alma puede reconocer, escribió, y esta convicción lo guió hasta los últimos días. Él creía que hablar sobre la vida después de la muerte era una forma de preparar a los vivos para vivir mejor, no como una fuga, sino como un despertar. Entender que hay algo además, que no estamos aquí por azar, y que cada acto tiene un eco en el plano invisible. Para él, esta conciencia podía transformar el mundo, y quizás sea por eso que hoy, tantos años después de su partida, sus mensajes continúan despertando corazones adormecidos. En una conversación reservada con un físico amigo, Einstein confió que creía ser posible preparar el alma, aún en vida, para atravesar los planos con más levedad. Él sugería prácticas simples, como el silencio interior, el cultivo del amor sin apego y la observación constante de los propios pensamientos. Según él, cuanto más consciente una persona es en vida, más claro es su pasaje. La muerte, en este caso, no llega como un susto, sino como un retorno. Él llamaba a este estado recuerdo activo, donde el alma ya reconoce, incluso antes de la muerte, las señales del mundo sutil. Muchas personas viven distraídas demasiado para percibir estas señales, pero ellas están por todas partes, en los sueños, en las sincronicidades, en la intuición que susurra verdades silenciosas. Einstein veía estas señales como invitaciones para despertar antes del fin. Otro punto importante en las visiones de Einstein era el papel de la intención. Él creía que lo que mueve el alma no son las grandes hazañas, sino la intención por detrás de cada gesto. Una palabra dicha con sinceridad, un perdón silencioso, una elección hecha por amor. Todo eso reverbera en los planos sutiles como ondas que se expanden. Después de la muerte, el alma siente estas intenciones con total claridad, y por eso no importa tanto lo que hicimos, sino con qué conciencia vivimos. Esta idea liberadora quitaba el peso de la culpa y nos recordaba la importancia del presente. A cada día tenemos la oportunidad de sembrar algo que florecerá en lo invisible, y ese invisible, para Einstein, era más real que cualquier materia. Él decía que todo lo que es invisible es eterno, y por eso debemos cuidar del alma como quien cuida de una semilla divina. En algunas de sus notas, él hablaba sobre niños y la muerte. Decía que almas que parten aún en la infancia muchas veces son espíritus avanzados, que vinieron solo para cumplir una breve misión. Él creía que la duración de la vida no define su valor, sino el impacto energético que aquella alma deja. A veces, un niño vive pocos años y transforma una familia entera. Einstein decía que estas almas traen una vibración tan pura que no necesitan permanecer mucho tiempo. Son como estrellas fugaces, aparecen, iluminan y vuelven para casa.
Esta visión ayudó a muchos padres a encontrar consuelo en el dolor de la pérdida. Para él, nadie parte antes de tiempo. Cada alma sabe, en niveles profundos, cuál es el tiempo exacto de su jornada en el plano físico, y cuando parte, es recibida con honor del otro lado. Einstein también escribió sobre el peligro del materialismo extremo. Él veía con preocupación el avance de una cultura que negaba todo lo que no podía ser visto o medido. Decía que este tipo de visión limitaba el ser humano, tornándolo prisionero de los sentidos físicos. Para él, la muerte era una oportunidad de romper con esta ilusión y descubrir que la vida verdadera comienza donde termina el control. Después de la muerte, el alma se libera de la rigidez de la lógica y se sumerge en un estado de confianza plena. Todo fluye, todo responde a la vibración. Y es en ese flujo que el alma aprende lo que ningún libro enseña, que el amor es la estructura invisible del universo. Esta lección, según Einstein, debería ser aprendida aún en vida, pues quien aprende a amar aquí, camina con más levedad allá. Entre sus frases menos conocidas, hay una que resume mucho de su visión espiritual. La realidad es solo una ilusión, aunque una ilusión muy persistente. Él no hablaba solo de la materia, sino de la idea de separación que domina la conciencia humana. Para él el alma vive cercada de velos, el velo del ego, el velo de la ignorancia, el velo del miedo. La muerte rasga estos velos de una sola vez, y lo que sobra es la esencia, un núcleo de luz consciente, eterno, indivisible. En ese punto, el alma entiende que nunca estuvo separada de nada ni de nadie, que todo está conectado, que todo es un solo campo de amor e inteligencia. Esta comprensión, según él, es el verdadero despertar. Y quien toca este estado, incluso por un instante, nunca más ve la vida de la misma forma. Einstein creía que compartir estas revelaciones era una forma de servicio. Incluso sabiendo que muchos lo juzgarían, él sentía que estas verdades necesitaban ser dichas, no como dogmas, sino como semillas para corazones abiertos. En su esencia, él era un buscador, un hombre que tuvo el coraje de mirar más allá de los límites de la razón y aceptar el misterio. Tal vez por eso sus palabras aún resuenan con tanta fuerza. Ellas hablan con la parte más profunda de nosotros, aquella que sabe, que siente, que recuerda. Y es por eso que estamos aquí, reviviendo sus mensajes, no solo para satisfacer la curiosidad, sino para recordar que somos más que materia. Somos alma en jornada, y ese camino, revelado por Einstein, es un mapa de vuelta para casa. Según Einstein, el miedo de la muerte es, en verdad, el miedo de no haber vivido con verdad. Él decía que muchos solo comienzan a reflexionar sobre el alma cuando perciben que el tiempo se está agotando, pero para él, la vida debería ser una preparación constante para la transición, no una obsesión con el fin, sino una conciencia plena del presente. Vivir con alma es saber que cada gesto deja un rastro invisible, cada pensamiento es una creación energética, cada elección afecta no solo esta vida, sino las próximas. Esta conciencia transforma lo cotidiano en un templo y la existencia en un campo de entrenamiento espiritual. Él sugería que cultivásemos la escucha interior, el silencio contemplativo y la práctica del amor incondicional como formas de afinar el alma con el universo. Así, cuando la muerte venga, ella será solo un cambio de paisaje, no una tragedia. En algunas conversaciones privadas con estudiosos del ocultismo, Einstein demostraba interés en temas como mediumnidad, comunicación con espíritus y planos astrales. Él no se consideraba místico, pero decía que la ciencia aún necesitaba evolucionar para comprender estas realidades sutiles. Hablaba que los médiums verdaderos no creaban ilusiones, sino que captaban frecuencias más allá de la percepción común, y que muchos de ellos, incluso sin saberlo, accedían a las mismas verdades que él encontraba en sus experiencias espirituales. Para Einstein, los planos espirituales estaban interligados con el mundo físico a través de vibración, y la muerte solo retiraba el velo que impide la percepción directa de estos planos.
Lo que para muchos es fin, para él era apertura. Un nuevo estado donde todo es sentido con claridad extrema, sin las distorsiones de la mente humana. Él también alertaba sobre los peligros de morir con el alma pesada, no por miedo de castigo, sino porque creía que el alma cargaba para el otro lado todo lo que no consiguió liberar aquí. Rencores antiguos, angustias, resentimientos. Todo eso formaría lo que llamaba de densidad espiritual. Esa densidad atrasa la travesía, impide al alma de alcanzar los planos más sutiles y la mantiene presa en zonas de confusión. Por eso, él reforzaba la importancia del perdón, no como un acto moral, sino como una liberación energética. Perdonar es soltar el peso del alma, escribió. Para Einstein, la levedad espiritual era uno de los mayores indicadores de evolución. Y vivir con levedad no significa ausencia de dolor, sino capacidad de transmutar el dolor en aprendizaje. Eso es lo que prepara el alma para volar cuando el cuerpo reposa. En las reflexiones más íntimas, Einstein también escribió sobre la naturaleza de la luz. Para él, la luz visible era solo una pequeña fracción de algo mucho mayor. La verdadera luz, según él, era espiritual, una frecuencia que no puede ser captada por instrumentos, pero que es sentida por el alma. Después de la muerte, esa luz se torna visible para la conciencia liberada. Ella envuelve, guía y acoge. Algunas almas, decía él, resisten a esa luz por miedo o apego, pero con el tiempo, todas acaban siguiendo su llamado. La luz no fuerza, solo atrae. Es como un recuerdo profundo del hogar espiritual. Einstein veía esa luz como la manifestación más pura de la inteligencia divina, y decía que todo lo que es hecho con amor genuino emite esa misma luz. Cada acto de bondad enciende una chispa de esa luz en el mundo. En su búsqueda por respuestas, Einstein se abocó a textos antiguos que trataban de la jornada del alma. Uno de los que más lo impresionó fue el bardo Todol, el libro tibetano de los muertos. Él quedó intrigado con la precisión con que los tibetanos describían los estados postmuerte, las visiones, los sonidos, los portales. Veía allí un conocimiento ancestral que dialogaba con sus propias experiencias. Llegó a escribir que los tibetanos comprendían el alma como frecuencia y no como entidad fija, algo muy próximo de la visión cuántica de la realidad. Esa conexión entre tradiciones antiguas y la nueva ciencia lo fascinaba. Él creía que en el futuro, espiritualidad y física se unirían para revelar una nueva comprensión del ser humano, una donde el alma no sería más tabú, sino el centro de la existencia. Para Einstein, el gran error de la humanidad era olvidar que somos eternos, que cada ser es parte de un plano mayor y que nada de lo que vivimos es aleatorio. La vida tiene un hilo conductor, incluso cuando parece caos. La muerte, por más temida que sea, es solo un punto en ese hilo. Un punto de transición, no de ruptura. Cuando morimos, según él, volvemos a recordar la verdad, que vinimos de un lugar de amor, que estamos aquí para aprender y que volveremos para allá con más conciencia. Él decía que, si cada persona recordase de eso al despertar, viviríamos en un mundo con menos miedo, menos violencia, más compasión, pues quien no teme el fin, comienza a vivir de verdad. Y tal vez sea ese el mayor mensaje que él dejó, escondido entre fórmulas, teorías y silencio. En la recta final de su vida, Einstein pasó a referirse a la muerte con una serenidad casi poética. Él sabía que su cuerpo se estaba apagando, pero su alma parecía cada vez más despierta. Dijo a un amigo cercano que sentía el llamado del campo unificado, como si una música silenciosa lo estuviese atrayendo para casa. No demostraba miedo, solo una especie de nostalgia. En los últimos días hablaba poco, pero sus ojos tenían un brillo diferente, como quien ya veía más allá de la cortina. Una enfermera relató que él sonrió antes de partir, y que sus últimas palabras fueron susurradas en un idioma desconocido, tal vez alemán, tal vez del alma. Para muchos, él murió. Pero para los que conocen sus visiones, Einstein solo atravesó el umbral con la conciencia tranquila de quien cumplió lo que vino a hacer.
El impacto de sus palabras permanece, no solo en la ciencia, sino en las almas que despiertan. Su coraje en explorar lo invisible, su audacia en unir razón y misterio, su sensibilidad en hablar de temas que la ciencia evitaba, todo eso lo torna más que un genio, lo torna un mensajero. Y no un mensajero cualquiera, sino alguien que usó su mente brillante a servicio del espíritu. Hoy, sus escritos olvidados, sus frases dispersas y sus confesiones íntimas componen un mapa para aquellos que desean comprender lo que hay además. No como curiosidad mórbida, sino como un llamado a la conciencia. Pues entender la muerte, según él, es aprender a vivir, y vivir con alma es lo que realmente transforma el mundo. En tiempos de incertidumbre, sus palabras vuelven con aún más fuerza. Cuando todo parece derrumbarse, cuando el miedo del fin se intensifica, el recuerdo de que somos más que carne se torna un bálsamo. Einstein decía que el conocimiento liberta, pero solo cuando viene junto de la sabiduría del corazón. Saber que hay un camino, que el alma continúa, que nada es en vano, eso nos reconecta con lo que hay de más verdadero en nosotros. Y por más que la muerte sea un misterio, ella deja de ser un terror cuando entendemos que hace parte de un plano mayor. Un plano donde el alma es eterna, donde el amor es la única constante y donde cada paso nos lleva de vuelta a la esencia. La muerte, entonces, deja de ser un fin y se torna un retorno. A lo largo de este video, usted conoció un lado oculto de Albert Einstein, un lado que pocos divulgan, pero que carga un poder transformador. Sus visiones sobre la vida, después de la muerte, no son solo reflexiones filosóficas, sino revelaciones que resuenan en muchos caminos espirituales. Él no buscaba convencer, solo compartir, y tal vez esa sea su mayor lección. La verdad no necesita ser impuesta, ella solo necesita ser recordada. Si algo en este video tocó su corazón, tal vez sea porque su alma ya reconoce esa verdad. Tal vez usted también se esté recordando que no está solo, que hay un camino y que hay amor en cada etapa de esa jornada invisible. Este mensaje no termina aquí. Ella continúa con usted en su silencio, en sus pensamientos, en sus momentos de introspección. ¿Qué hará usted con ese conocimiento? ¿Va a ignorar como tantos hicieron o va a permitir que él transforme su forma de vivir? Einstein no pidió seguidores, ni creó doctrinas. Él solo vivió con coraje para mirar además, y dejó semillas para quien estuviese listo para regar. Si usted sintió algo diferente durante este video, comparta esa sensación con alguien. Tal vez otra alma también esté buscando respuestas. Y si quiere continuar recibiendo contenidos como este, suscríbase y active las notificaciones. Pero sobre todo, viva con alma. Lo que Einstein nos enseñó no cabe en libros ni teorías. Es una sabiduría que necesita ser sentida, y cuando sentimos, todo cambia. La forma como miramos para la vida, para los otros, para la muerte. Pasamos a percibir que cada instante importa, cada gesto tiene eco, cada alma tiene luz, y que, al final de cuentas, no estamos aquí por azar. Somos viajeros, mensajeros, aprendices, y un día, así como él, también cruzaremos el umbral. Que podamos hacer eso en paz, con el corazón leve y el alma despierta. Que podamos recordar, hasta el último soplo, que somos eternos, y que, allá del otro lado, tal vez encontremos a Einstein esperando, con aquella misma sonrisa y con nuevas verdades para compartir.